Hay una voz cruel, ¿verdad? Muy cruel, que a todos nos ha hablado constantemente. Y es la voz de la culpa y la vergüenza. Todos nosotros, de alguna forma u otra, por causa de nuestro pecado, porque todos hemos fallado. Y yo no me canso de decir que yo no predico en esta iglesia desde la plataforma de la perfección. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no nos presentamos como una familia pastoral perfecta. No lo somos. Es que no existe ninguna perfecta. No hay nadie que sea perfecto sobre la faz de la tierra. Todos cometemos errores. Cometemos cosas en nuestra vida que generan culpa y generan vergüenza. Hay gente que nunca ha hablado cosas que ha pasado en su vida. Nunca las ha declarado y viven atormentados por esa voz que todos los días se les presenta para acusarles, para que la vergüenza pueda dominar sobre ellos en muchas facetas de su vida. Por eso yo quiero tomar 3 historias muy rápido para entonces ir al testimonio, porque la realidad es que todos nosotros hemos pecado. Y mire cómo declara Romanos capítulo 3, el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos hemos cometido pecado, hemos fallado de alguna manera u otra. Hay cosas que hay mucha gente que se presenta como perfectos, pero si supieran lo que hay detrás, si supieran lo que ocultan muchas personas. Cuando usted ve a alguien que se presenta perfecto, sepa que algo hay detrás de todo eso. Cuando usted ve a alguien atacando a otros, yo veo hoy, estamos a días de las elecciones, gente atacando a otros de que son pillos, de que roban, pero cuando yo miro ciertos testimonios de algunos de los que hablan, cuando yo miro sus vidas, ellos han sido perdonados de lo mismo, de robar, de estafar, de hacer cosas malas, y entonces tienen sus ojos sucios y miran todo sucio. Porque la realidad es que la corrupción no tiene que ver con partidos, tiene que ver con personas. Personas que gobiernan, que tristemente toman malas decisiones por su falta de valores y cometen errores en su vida. Y yo veo gente juzgando a otros cuando ellos tienen techo de cristal. Y usted los ve acusando. Yo veo gente hasta con coraje, enojado, molesto. Y ese partido. ¿Por qué viven así? Porque ellos ocultan cosas, eso es todo. Porque el que ha sido perdonado, perdona. Con el que se ha tenido misericordia, tiene misericordia. Porque tú tratas a otros como te gustaría que te trataran a ti. Pero hay gente que trata a otros tan mal. ¿Usted sabe por qué tratan a otros mal? Porque ellos se tratan mal ellos mismos. Porque uno que se trata bien no trata mal a otro. Porque sabe lo malo que es que alguien te maltrate. Amén. Me lo tenía que sacar y lo saqué. Amén. Y yo veo personas, y yo veo gente que se presenta como perfecto, iglesia que se presentan como perfectos, pastores, ministros, políticos que se presentan, son lobos vestidos de oveja. Y se presentan como que ellos son impolutos, que no cometen pecado. Todos fallamos, todos cometemos errores. Pastor, ¿y quién vamos a escoger en Puerto Rico? El menos malo. No solo en Puerto Rico, en el mundo entero. Usted tiene que escoger el menos malo porque todos fallamos. Y si usted estuviera ahí, o usted también no estaría. Pues todos fallamos. Pero la gente se presenta, no, cuando yo esté se van a arreglar todos los problemas. Por favor, por favor. Pero tristemente encontramos muchas personas que ahora viven llenos de culpa y de vergüenza, pero acusan a los demás. Son los que se levantan y dicen apedrea, golpea a otros. Amén. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que entender el poder que hay en la misericordia de Dios. Misericordia es un término que proviene del latín. Hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa que por lo general puede mostrar una persona acaudalada hacia alguien que tenga más necesidad que ella, o un sujeto que haya sido ofendido hacia su ofensor. La misericordia, todos los que hemos recibido a Jesús, fuimos alcanzados por la misericordia de Dios.
su misericordia nos alcanzó. Él no nos dio lo que nos merecíamos. Él nos perdonó, nos amó. Mire cómo dice el libro de Mateo capítulo 5 verso 7. Bienaventurados, prósperos, bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que son empáticos con el dolor del otro, con el pecado del otro. ¿Por qué? Porque usted también pasó por ahí. Y hay gente que cataloga los pecados, ¿verdad? Uno más pequeño y uno más grande. Algunos dicen, es una mentira piadosa. No existen mentiras piadosas, son mentiras y te llevan al mismo lugar que aquel que pecó terriblemente. Amén. Pecado, mi abuelita decía, pecado es pecado y el infierno es candela. Es pecado. Y la gente justifica que yo no he hecho algo tan malo. Tu pecado y el mío llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Misericordia es extender la mano como el Señor lo hizo con nosotros. ¿Qué vienen? Sentimientos de culpa y vergüenza. Y a menudo las personas sienten que han fallado o que no son suficientemente buenas, lo que puede llevar a que esas personas se alejen de Dios, creyendo que no son dignas del amor de Dios. Hay muchas cosas que otros saben de nosotros, pero hay cosas que solo Dios sabe y que tuvo misericordia de nosotros. 3 historias para ir al testimonio en esta mañana. Un hombre fue perdonado de una gran deuda. Aparece en Mateo capítulo 18, el verso 32. Dice, entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. La primera historia es interesante. Un hombre tiene una deuda muy grande, va donde su señor, le pide misericordia porque no tiene con qué pagar, pero debe mucho, demasiado. Así que el Señor lo perdona, ahí está y lo libera. Vete, eres libre de tu deuda. Pero ese hombre sale y encuentra a uno que le debe una pequeña deuda y lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes o te voy a echar a la cárcel. Algunos de los consiervos del rey fueron y vieron lo que estaba haciendo y se lo dijeron al rey. El rey lo mandó a llamar y le dijo esas palabras, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Qué interesante encontrar personas que de ellos se ha tenido misericordia, pero no tienen misericordia con otros. Y lo más terrible es encontrar personas que no pueden recibir o aceptar el amor de Dios para ellos, porque piensan que Dios no puede tener misericordia de ellos. Hoy vas a ser libre de la culpa y de la vergüenza, porque el Dios que nosotros servimos perdona todos los pecados. Todos los pecados. Yo siempre digo, ámame cuando no lo merezco. Porque amarme cuando lo merezco es fácil. Ámame cuando no lo merezco, porque ahí es cuando lo necesito. La segunda historia aparece en Juan, capítulo 8, el verso 13 en adelante. Y no lo voy a leer, pero lo voy a describir en varios minutos. Esta mujer es hallada en el mismo acto del adulterio. Se la tiran a Jesús a sus pies, y allí a los pies de Jesús, los religiosos de aquella época, con piedras en su mano, le decían al Señor, esta mujer la encontramos adulterando, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué tú dices? Jesús se inclina allí a orar, y mire cómo dice ese verso a la mitad, ¿tú por qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, que son los más sinvergüenza, hasta los más postreros, los más jovencitos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Imagino que ella, entre lágrimas, se habrá sacado sus cabellos de su rostro y dijo, no hay ninguno, Señor.
ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Los que querían apedrear a aquella mujer tenían secretos escondidos. No estaban libres de pecado, como no hay ninguno libre de pecado. Listos para arrojar la piedra a otros, cuando esas piedras debieran ser dirigidas a ellos mismos por sus propios pecados. Pero es fácil acusar a los demás y no tener misericordia de otros. Es fácil mirar la paja en el ojo del hermano y no la viga que atraviesa nuestro propio ojo. La tercera historia, una de las historias más lindas en todas las escrituras, habla de un joven que le llaman el hijo pródigo. Este muchacho fue y le pidió a su padre toda su herencia. Dijo, dame la herencia que me voy de la casa. No quiero vivir más aquí contigo. Dame lo que es mío, que me voy. El padre le entrega la herencia y se va a vivir perdidamente. Lo gastó todo en mujeres, lo gastó todo en fiesta, lo gastó todo. Vivió su vida perdidamente, como muchos han vivido su vida. Pero ahora se encuentra entre los cerdos, tratando de comer de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Y allí tiene una revelación muy linda. Dijo, en casa de papá aún los sirvientes comen bien, visten bien, y yo aquí no puedo ni comer de las algarrobas de los cerdos. Me levantaré, ahí está el verso, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno. Y mire la vocecita, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus sirvientes, ellos comen bien, visten bien, hazme como uno de ellos. Y levantándose, diga conmigo, levantándose, dígalo otra vez, levantándose. ¿Qué hizo? Se levantó, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué historia! ¡Qué historia más especial! El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusan?, le dijo el Señor a aquella mujer que había sido encontrada en el pleno acto del adulterio. No hay ninguno, Señor, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Aquel jovencito que fue y su padre lo recibió. Venía sin nada, todo lo había malgastado, su vida hecha pedazos. Y allí estaba papá que corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Maten el becerro gordo, pónganle en vestido, anillo, sandalia y hagamos fiesta, porque mi hijo ha regresado a casa. No hay nada más lindo que ver la restauración en el corazón de un hijo. Como yo la vi en Vicky, como la vi en Andrea. Como Dios las libró de situaciones muy difíciles en su interior. Y hoy quiero cerrar este capítulo compartiendo con mi iglesia un momento que fue trascendental para nosotros. Efesios capítulo 4 y el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdona como tú has sido perdonado. Y mire cómo dice Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios hace con nuestros pecados?
los toma y los echa a lo profundo de la mar. Jamás se acuerda de ellos. Es la capacidad de nuestro Dios de perdonar que nos invita a nosotros que lo hagamos con otros como Él lo ha hecho con nosotros. Y es que si hay algo muy difícil en la vida de todos nosotros, es que cuando cometemos pecados, porque todos hemos pecado, la culpa y la vergüenza nos persiguen. Y cuando usted no confiesa el pecado, eso lo destruye por dentro. Pero el día que usted se libera y usted pide perdón y se perdona a sí mismo, se abre un mundo de posibilidades para usted y un mundo de libertad. No hay nada más maravilloso que ser libre desde adentro. Y hoy, para compartir acerca de la culpa y la vergüenza, me acompaña mi hija mayor, de la cual estoy muy orgulloso, mi hija Marta Nicole. Te amo, qué rico estar aquí contigo. Amén, es una bendición estar aquí con todos ustedes. Aquí, diciéndole a la vocecita, cállate. ¿Cómo es? ¿Que le está diciendo qué? A la vocecita, cállate. ¿Cómo que se dice? No quiero gritar. ¿Qué te dice la vocecita? Que no me siente aquí, que estoy gastando mi tiempo, que lo que voy a decir va a ser en vano. Dice muchas cosas, pero yo sé que son mentiras. ¿Y qué le dijiste a la vocecita? Se calle. Que se calle. Muy Lo bien. voy a hacer como quiera. Muy bien, eso es. Cuéntame. Bueno, bendecido. Están todos muy lindos hoy. Me presento para todas las personas que no me conocen, todas las personas que quizás me están viendo y me verán. Mi nombre es Marta Nicole Gómez, soy la hija mayor de los pastores Robert y Marta Gómez, tengo 30 años. Estoy casada con mi esposo Lemuel, que está ahí en primera fila, tengo 3 hijos. Y he sido nacida y criada en la iglesia toda mi vida. Nunca me he apartado del Señor, siempre he estado en la iglesia, siempre he servido al Señor. Yo creo que en todos los ministerios en este punto. He estado en todos los ministerios de la iglesia. Y siempre he venido a la iglesia todos los domingos. Para mí esto es algo bien importante, así que toda mi vida ha sido dedicada al Señor. Pero pues, obviamente nadie es perfecto. Todo el mundo tenemos nuestras tentaciones, nuestras luchas. Y quiero contarle un poquito sobre mi historia, ¿verdad? Algunos conocen parte de mi historia. Les quiero contar sobre el comienzo de mi familia, mi esposo y yo. Lemuel y yo nos conocemos desde que yo tengo aproximadamente 3 años, si podemos estimar bien. No sé si pueden poner la fotito para que nos vean. Míralo. Ahí están juntos ellos, mira. Lemuel tenía pelo ahí, mira. Cuando mi esposo todavía tenía pelo. Y estábamos mellados. Desde toda la vida nos hemos conocido. Nuestros padres han sido amigos toda la vida. Ruth, la abuela de mi esposo, ha sido parte de la iglesia por muchísimos años. Así que nosotros vacacionábamos juntos, nos veíamos prácticamente todos los años. Él vivía en Estados Unidos, yo vivía en Puerto Rico, pero a través de los años nos veíamos muchísimo. Cuando llegamos a la adolescencia, pues cuando nos veíamos, era como que, wow, todo existe. Y pues siempre hubo una conexión bien fuerte entre él y yo, nos gustábamos muchísimo. Y obviamente no podía tener novio de chiquita, ¿verdad? no podíamos, nosotros hasta teníamos los 18 la regla en de casa, los 18 ¿verdad? años. Muy bien. Así que nosotros a través de toda la adolescencia hablábamos y dejábamos de hablar y hablábamos y dejábamos de hablar por una razón u otra. Para los 19 años nos hicimos novios oficialmente, comenzamos a salir oficialmente, pero yo sentía que era una eternidad ya porque nos conocíamos hace tanto tiempo que y comenzamos una relación. Y pues, obviamente, como les cuento, o sea, la conexión de nosotros era súper fuerte, nos conocíamos hacía un montón de tiempo y por una razón u otra tomamos la decisión errónea de comenzar a tener relaciones íntimas antes de casarnos. Porque es la progresión natural de una relación, pero Dios la diseña dentro del matrimonio porque eso tiene consecuencias. Que dentro del matrimonio es donde
¿verdad? No son malas y no trae otras repercusiones, pero para mí esas consecuencias me llevaron bien rápido. Así que todos ustedes conocen, o algunos de ustedes conocen, a los que no les cuento, yo quedé embarazada de Mila antes de casarme. Yo tenía 23 años cuando quedé embarazada de Mila. Y fue un momento duro, pero para mí fue un momento de una nueva oportunidad para mí, porque un tiempo antes yo había quedado embarazada de mi primer hijo a los 20 años. Y se imaginan lo que la voz de la vergüenza me decía. En esos momentos los pensamientos eran: nadie se puede enterar de esto. ¿Qué las personas van a pensar de ti? ¿Qué las personas van a pensar de tus papás? ¿Qué le va a hacer esto a la iglesia? ¿Qué van, verdad? La gente me va a decir hipócrita, porque yo servía en la iglesia, yo venía a la iglesia, hija de pastor, primera hija, hermana mayor. Decía que mis hermanas van a pensar de mí, cuál es el ejemplo que les voy a dar. Así que la voz de la vergüenza me decía: esto nadie lo puede saber. Y tomamos la peor decisión que hemos tomado en nuestra vida, de abortar a nuestro hijo. Te puedo decir que de la experiencia, algunas cosas las recuerdo claramente, algunas cosas no las recuerdo bien. Recuerdo estar en la oficina de planificación familiar. Recuerdo que el doctor me decía que eso no era un bebé. El doctor te decía que no era un bebé lo que tenías ahí. Que es un feto, que eso no es un bebé, que eso no es una persona. Recuerdo cuando me estaba haciendo el ultrasonido, recuerdo pedirle que me enseñara el bebé, que me enseñara lo que había, y que me dijeran que no. Yo no sabía que podía preguntar por escuchar el latido, no sabía que cuando empezaba eso, no sabía, así que no lo escuché. Me dijo que tenía 6 semanas y que sí, que el procedimiento iba a ser rápido y sencillo, y ya, yo podía continuar con mi vida. Toda esta, la enfermera que está ahí con nosotros, me está contando de que ella ha tenido más de 6 abortos, de antes y después de tener hijos, que es lo mejor que yo puedo estar haciendo para mi vida, que mi vida está comenzando, que voy a arruinar mi vida si tengo un hijo en estos momentos, que eso no es nada, que ella ni piensa en esas cosas, que yo voy a poder seguir con mi vida y como si nada pasó. Y nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Porque la voz de la vergüenza me viene hablando en todos estos momentos y diciéndome: vas a salir de esto y ya no vas a sentir alivio. Pero tan pronto eso termina, entonces comienza la voz de la culpa. Y entonces la voz de la culpa ahora te dice: ¿qué tú has hecho? Porque yo no te puedo decir que en sana conciencia que yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo estaba mal. Quizás no como ahora, porque ahora tengo hijos y puedo ver el producto de lo que tengo, otra experiencia. Pero no te puedo decir que yo no sabía que estaba haciendo algo mal. Así que la culpa me decía: qué horrible persona eres.
¿Cómo tú eres capaz de hacer algo así? Dios nunca te va a perdonar. ¿Cómo tú vas a seguir adelante? Así que yo salgo de esa oficina diciendo, tengo que pretender que todo está bien. Porque tengo que venir a la iglesia a servir. Me tengo que quedar callada porque La vergüenza. entonces la voz de la vergüenza regresa. Porque por eso quería hablar de las dos hoy, porque es un ciclo vicioso. Puedo ver las consecuencias en toda mi vida. Primeramente conmigo, o sea, es un martirio vivir con la voz de la culpa y la vergüenza y estar callado. Es realmente horrible. Es básicamente una sentencia de muerte, pienso yo, porque nada va a funcionar correctamente de ahí en adelante si tú no buscas ayuda. Porque hay ayuda. Pero puedo ver las consecuencias en mi relación con mi esposo. En esos momentos hubo un tiempo que nos dejamos, porque yo no quería volver a estar en esa posición, porque yo pensaba, wow, él me permitió hacerme esto, pero me imagino que él pensaba, wow, ella realmente hizo eso. O sea, son pensamientos que te llegan en una relación, puede terminarla. Consecuencia de mi relación con mi hijo. Cuando yo tuve a Mila, yo experimenté mucha ansiedad postparto, porque las voces que me hablaban era, si le pasa algo a ella, tú te lo mereces. Tú no te mereces esta niña. Tú mereces un castigo. Así que yo vivía en terror de que le pasara algo. Fue algo que tuve que trabajar mucho y todavía hoy en día a veces me llegan los achaques. Obviamente, sobre todas las cosas, mi relación con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Pero no puedo decir que Dios nunca, o sea, no puedo decir que Dios me dejó. Quizás no estaba cerca de Él, pero yo, a través de muchas cosas, pude escuchar la voz del Espíritu Santo hablándome. Especialmente el día que les dije a ustedes, cuando quedé embarazada de Mila, cuando les dije que estaba embarazada de Mila, también le dije, porque ya no podía más. Yo sentí una carga demasiado grande, y se los confesé a ustedes. Y ese fue el comienzo de mi sanidad, poder abrirme con alguien y poder El día que, compartir. te interrumpo un momento, porque el día que ella va con la noticia, ellos estaban separados, y entonces llega la noticia de que está embarazada, pero ellos no estaban juntos, nosotros nos desconocíamos de que estaban otra vez juntos. Y cuando llega la noticia de que está embarazada, pues para nosotros fue un impacto muy grande, pero allí la abrazamos, ¿verdad? Le dijimos que íbamos a estar con ella en ese día cuando ella llega a casa, y era en el segundo piso, el cuarto de nosotros, y ella lo dice, le molestaba en la parte de abajo, y ella me dice, papi, Lemuel quiere hablar contigo. Y yo digo, que venga a hablar mañana, porque si hablamos hoy no es el día de hablar con él. ¿Te conoce el pastor Feliz? Pero tengo un karateca adentro también. Y yo amo a este hombre, pero lo amo profundamente. Desde chiquito lo conozco. Pero aquel día tiene un coraje tan grande, tan y tan grande en mi corazón. Y le dije a ella, la abrazamos, la besamos, compartimos ese momento, ¿verdad?, con sus hermanas. Cuando ella le confesó a sus hermanas que estaba embarazada, recuerdo a Andrea
Andrea gritaba, decía, no, pero con un grito de adentro, no, no puede ser, gritaba ella. Tú eres nuestra hermana mayor, tú eres nuestro ejemplo, le decía. Y allí pudimos sanar nosotros. Obviamente, Lemmy llegó al otro día. Yo me había ido me fui para la playa, caminé, oré, lloré, grité. Y regreso, ¿verdad? Y ya al otro día él llega, nos sentamos con él, allí hablamos. Y yo le pedí una sola cosa, dime toda la verdad. Por favor, dime toda la verdad. Yo quiero saber toda la verdad. Si vas a ser libre por lo que está diciendo, dime todo. Y ahí ella no pudo hablar, pero Lemmy comenzó a decirme que habían cometido hace años atrás un aborto. Yo no los entendía, honestamente. La pastora me habla en voz fuerte, me dice que abortó. Yo no lo podía creer. Fueron 2 días de mucho dolor. Claro, el primer dolor del hecho de que estuviera embarazada y nos haya confesado, a pesar de que no es la manera correcta de hacerlo, qué bueno que tuviste la valentía de hacerlo y decirlo, y lo podemos hablar y vamos adelante, y qué quieren hacer con sus vidas. Ahí nos sentábamos. Y es lo que mucha gente después me decía, pastor, pero está bien, quedó embarazada y eso es triste, eso no debe ser así, pero... Y yo sabía, la gente consolando, pero la gente no sabía el dolor que yo llevaba adentro. Más allá del embarazo, era que yo tenía otro nieto y que no pude estar ahí para él. Y eso fue lo duro. Y yo respeté el hecho de que me dijo, papi, yo te lo digo a ti, a mami, pero yo no estoy lista para compartirlo con nadie. Yo respeté eso en aquel momento. Y le dije, un día lo podrás compartir. Y el día que lo compartas, ese día ya habrás pasado tu proceso de sanidad. Pero será el día de la victoria más grande que nuestra familia pueda tener. De poder decir que a pesar de los errores que se han cometido en el camino, la gracia de Dios está sobre nuestra familia para darnos la mano para seguir hacia adelante a todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Y que si algo puedo decir es que estoy profundamente orgulloso de ti. Lamento ese día que no llegaste a decírmelo, pero agradezco el día que sí lo hiciste. Y como te dije aquel día, te amo con todo mi corazón. No hay nada malo que tú puedas hacer para que yo deje de amarte, ni nada bueno para que te ame más. Simplemente te amo, y a pesar de lo que ocurrió, la gracia de Dios está sobre ti. Hoy Dios te ha coronado con 3 hijos, un esposo maravilloso y un futuro lleno de esperanza para ti, porque hoy es el comienzo de un nuevo día para ti, porque tú vas a ser bendición para muchas damas. Y si algo me consuela y me da mucha paz, es que a través de lo que Nicole está haciendo hoy y de lo que va a hacer de aquí en adelante, es que vamos a salvar muchos niños. Y hay niños que no van a ir a ese centro de aborto porque van a escuchar la voz de alguien que, aunque estuvo allí y cometió un error, le va a decir que ese no es el camino, que hay un mejor camino que pueden tomar. Y ese yo creo que es el mensaje más grande, que nuestra familia rota, una familia restaurada por Dios, de la ansiedad, del descontrol y de la culpa y de la vergüenza. Y que esa es la clase maravillosa de Dios que nosotros servimos, que toma todos nuestros pecados, los echa a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. ¿Algo más para ir a los consejos? Precisamente ese es el mensaje que quiero traer hoy, ¿verdad? La gracia de Dios sobre mi vida, cuando no lo merecía, cuando lo que merecía era la muerte. Dios nunca me ha abandonado, así que
Hay vida después del aborto, hay paz después del aborto, hay gozo después del aborto, porque Dios pagó el precio. Y añado que mi esperanza es que muchos niños sean salvados. Por eso estoy aquí. La única razón es porque mi esperanza es que muchos niños, obviamente, lleguen, ¿verdad? Les den la oportunidad de vivir, pero también las mujeres que cometen aborto. Es un engaño del enemigo. Lo que estás haciendo es 20 veces peor. Piensas que te estás liberando de un problema, pero te estás encadenando a algo para toda la vida. No vas a ser igual. Todas las decisiones que vas a tomar van a ser basadas en eso. Todas tus relaciones van a ser afectadas por eso. Es un engaño del enemigo. Y si una mujer me puede escuchar hoy, antes de tiempo, pues esto valió la pena. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Es una mentira. Dejando claro que es una trampa, el consejo es claro, no lo hagas. Hay personas que lo han hecho, como tú. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Bueno, antes de llegar a los consejos finales, quiero hablar un poquito de la vergüenza y de la culpa, porque es un ciclo como te había comentado. La vergüenza es que te importe más lo que piensen los demás de ti a lo que piensa Dios de ti. Esa es la vergüenza. Así que cuando estás experimentando vergüenza, usualmente es tú preocupado por ¿verdad? Tu alrededor va a ser afectado por lo que estás pensando hacer, por lo que estás haciendo, por lo que estás sintiendo. Y la culpa, entonces, se vuelve pecado porque no es un peso que nosotros podemos cargar. La culpa es un peso que le pertenece a Dios. Cuando nosotros somos salvos, Él toma la carga de la culpa, pero si nosotros las cargamos, no estamos diseñados para cargarla. Nos vamos a hundir. Así que ahí es que se vuelve pecado. No es que la vergüenza y la culpa son emociones normales hasta que se vuelven nuestro Dios, hasta que nos controlan, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros sintamos vergüenza y culpa. A mí, la historia... Nos lleva al arrepentimiento. La historia tuya, que siempre cuentas sobre cuando le tiraste la piedra al autobús. No sé si ustedes conocen, pero mi papá cuando era chiquito le tiró una piedra a un autobús, estaban jugando con otros niños afuera y luego se escondió porque se bajó ¿cómo se llama? El chofer del autobús y preguntó quién fue. Y yo escondido. Y él se escondió porque le llegó la vergüenza. Pero no pudiste con la culpa y esa noche te levantaste, no podías dormir y levantaste a todo el mundo gritándote, fui yo, deme una pela, me la merezco. Pues eso es lo que se supone que pase. Se supone. Mis historias son con piedra. Mi primito y la guagua de la ama. Todo tiene que ver con piedra. Y en las dos me dio una culpa y una vergüenza brutal. Pues se supone. Porque yo la estoy mezclando. Ok, pues la mezclé, pero pues las dos son con piedra. Pero las dos tienen culpa y vergüenza. Sí. El punto es que se supone que uno sienta vergüenza, sienta la culpa y va y restituya lo que hizo. O sea, tome sus consecuencias y continúe con su vida. Eso es lo que se supone. Pero la vergüenza te impide contarlo. Eso te impide liberarte de la culpa. Así que usualmente el ciclo es, estoy sintiendo una tentación, quiero hacer algo, no se lo cuento a nadie, no busco ayuda, cometo el error. Me llega la culpa. Pero la vergüenza no me permite buscar ayuda. Y por lo tanto sigo cometiendo errores uno detrás del otro porque no rompo el ciclo de la vergüenza y de la culpa. Así que esas son las cosas que tenemos que romper. O sea, el ciclo de la vergüenza y de la culpa la vencemos a través de los 3 consejos que quiero hablar, pero quería mencionar.
Jesús. Que son mentirosas y que las podemos educar. Aquí está. Algunas verdades para callar esas vocecitas. Número 1, que tú no eres lo que haces. Eres lo que Dios dice que tú eres. En Efesios 2:8 al 9 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros no nos podemos ganar el amor de Dios o perder el amor de Dios. Nosotros somos quienes somos por Dios. Y no importa lo que nosotros hagamos, el problema es que la gente se empieza a identificar con su pecado. No es mentir, es soy un mentiroso. No es adulteré, es soy un adúltero. Y cuando hacemos eso, pues caemos aprisionados de eso. Continuamos en ese ciclo porque nos identificamos con nuestro pecado. Tú no eres tu pecado. Número 2, todos estamos predispuestos al pecado. Es importante saber que esta carne y este mundo está predispuesto al pecado. En Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. En Gálatas 5 dice, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Hay una resistencia en este mundo, pero ¿para qué es? Para nosotros poder desarrollar nuestro espíritu. No podemos desarrollar, ese es el propósito de nosotros estar en la tierra, que nuestro espíritu se fortalezca, pero ¿cómo se fortalece si no tiene resistencia? Tenemos que resistir la tentación y así nos volvemos fuertes en el espíritu. Número 3, Dios nos ama tanto que pagó el precio de nuestro pecado. Estas son cosas que utilizamos para callar la voz de la vergüenza y de la culpa. En 1 de Juan 4 dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Los cristianos tenemos esta esperanza, que somos salvados del castigo del pecado, estamos siendo salvos del poder del pecado, y en el cielo finalmente seremos salvos de la presencia del pecado. Así que cuando cometemos errores no somos exentos de las consecuencias de este mundo, físicas, del pecado, pero sí de las espirituales. Ahora el pecado no nos aleja de Dios porque ya Dios pagó por eso. Así que tenemos acceso libre, hayamos pecado o no hayamos pecado. Es difícil de entenderlo, es difícil de aceptarlo, pero tú puedes pecar ahora mismo y ahora mismo tener comunicación con Dios, porque Dios pagó por tu pecado. Eso es lo que significa. Es interesante porque el pecado no es una licencia para pecar, es saber que nos va a perdonar, porque si pecas tiene unas consecuencias. Entonces ella, cuando tomó el acto que tomó, eso tuvo unas consecuencias, y a pesar de que Dios la ha perdonado, tiene que manejar con la culpa, con la vergüenza y con las consecuencias que eso trae. Entonces el mensaje es muy claro: no peques porque no te conviene. Porque no te conviene. Pero si pecas, Dios no te eches al desperdicio. Él está ahí para perdonarte, a pesar de las consecuencias que puedas tener por el pecado que has cometido. Precisamente. Ok, ahora los consejos. Los consejos, vamos allá. Reconoce y acepta. Número uno, reconoce y acepta. Reconoce y acepta en su totalidad lo que hiciste y toma responsabilidad por ello. No hay manera de que nosotros podamos recibir perdón por algo que no aceptamos, que hicimos. Y yo veo personas justificando lo que hicieron, echándole la culpa a otros de lo que hicieron, y simplemente o diciendo lo que yo hice no estuvo mal. Y cuando haces eso no puedes recibir perdón, porque si no te arrepientes, no puedes recibir perdón por lo que no te estás arrepintiendo. Así que cuando tú aceptas en su totalidad el pecado que has cometido y te admites a ti mismo, sí, mano, yo sabía, esto fue lo que hice y ayúdame, Señor. Sí, arrepiento por completo. Es importante que no lo justifiquemos y que pidamos perdón por todo. En Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios.
En el tema específico del aborto, porque esto tiene que ver con todos los pecados, pero en el tema específico del aborto, los bebés son seres humanos desde su concepción. Tienen un espíritu, tienen un DNA aparte y único. Son bebés, no son parte del cuerpo de la mujer. Así que no es tu derecho. Sí, hay personas que dicen, Mi tengo cuerpo, derecho sobre mi mi derecho. cuerpo, pero ese cuerpo no es el tuyo. Pero ese cuerpo no es el tuyo. Así que es bien importante que reconozcamos todas estas verdades, porque cuando nos arrepentimos de todo y recibimos el perdón por todo. La única, y esto es importante decirlo, la única diferencia entre un bebé recién nacido y un bebé en el útero son su localización, su tamaño, su nivel de dependencia y su nivel de desarrollo. Y ninguno afecta su valor, ni son factores moralmente relevantes. Sigue siendo un bebé, sigue siendo una criatura de Dios y sigue mereciendo los derechos de una persona fuera del útero. Qué bien. Debe ser protegida. Así que número 1, acéptalo. Acéptalo en su totalidad. Número 2, confiésalo a alguien que tenga autoridad espiritual sobre ti. Confiésalo, tienes que confesarlo. No lo puedes hacer solo. No puedes deshacerte de la voz de la vergüenza y de la culpa solo. Tienes que hablar con alguien. Antes de decírselo a mis padres, la carga era demasiado pesada. Necesitas que alguien, ¿verdad? Yo se lo dije a mis padres porque también son mis pastores, pero tiene que ser alguien con autoridad espiritual sobre ti que te pueda hablar palabras de aliento, de vida, de esperanza, de futuro. Tienes que confesarlo. No puedes salir de ahí solo. En Salmo 32:3 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Te mueres por dentro en silencio. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Wow. Y número 3, ponlo en las manos de Dios. Y ese es el paso que estoy tomando yo en el día de hoy. He tenido oportunidad de hablar con otras personas, pero el día de hoy estoy poniendo mi dolor, mi pecado, en las manos de Dios, para servir a otros con lo que Dios ha hecho en mi vida, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Verdad? Todos estos son pasos y a todo el mundo le toma un tiempo diferente. Pero la luz al final del túnel para mí era la esperanza de que un día iba a poder ayudar a alguien. De que un día iba a poder contar esto. De que un día alguien no iba a tener que pasar por lo que yo pasé. En Hechos 20:24 dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Porque yo me he hecho a un lado en el día de hoy. Yo me salgo del medio y mi ego, mi orgullo, para que el que escuche mi testimonio pueda ser ayudado y salvado. Yo le añadí uno, que no te envíe. Pero aquí el único que pierde es el que se rinde. Esto es algo de día a día. Esto nunca para realmente. La vocecita no se calla nunca. Así que todos los días tenemos que estar callando la vocecita con la palabra de Dios. Todos los días. La palabra dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. ¿Por qué se renueva cada mañana? Porque la necesitamos todos los días. La necesitamos todos los días. Así que todos los días, acuérdate de lo que Dios dice de ti, de que tú eres hijo de Dios, de que eres perdonado, de que eres amado. Y no te rindas. Te vas a volver a caer en algún momento, ¿verdad? Hacemos todo lo posible por no caernos, pero
A veces nos pasa. Pero la clave es no rendirse, volverse a parar. O sea, se vale caerse, no se vale quedarse en el piso. Es volverse a parar y continuar. Volverse a parar y continuar. Y por mucho tiempo yo venía aquí sin sentirme digna de estar aquí. Pero diciéndome todas esas palabras que todavía no creía, pero que sabía que eran verdad. Que en algún momento las iba a sentir. Muy bien. Que en algún momento sí iban a ser realidad en mi vida. No te puedes rendir. No te puedes rendir. Así que a la que no ha tenido hijos, no compres la mentira de que tener hijos es un fastidio, de que va a cortar tu vida, de que no vas a poder cumplir tus metas. Tener hijos es el superpoder más grande que tiene una mujer. Estamos puestas en esta tierra para multiplicarnos, para dar vida, para criar a la próxima generación. No hay trabajo más importante que ese, más significativo que ese. Es un superpoder. No permitas que te digan que es nada menos que eso. Número 2, a la que está pensando en abortar, no lo hagas. No tengo mucho que decirte más que no lo hagas. No vale el esfuerzo por ese niño, pero por ti. No cargues con esa culpa. Es muy pesada. Ese es tu hijo. Esa es tu hija. No son células. Esa es tu descendencia. No lo hagas. Y número 3, a la que ya lo hizo, yo soy testimonio de que hay vida luego del aborto. Dios me ha dado una familia hermosa, un esposo que me ama y que me apoya, 3 hermosos niños que muchos de ustedes conocen. Hay vida después del pecado. Puedes pensar que has cometido un error horrible. Pensarán lo que pensarán de ti. Podrá haber gente que no crea en ti ya, que no confíe en ti ya. Podrás haber cortado relaciones. Pero hay vida en Dios. En Dios hay esperanza para restauración, para perdón, para una vida en paz y feliz. ¿Que el camino es fácil? No. ¿Que es posible? Sí. Sí lo es. Eso se llama la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios. ¿Usted sabe qué significa gracia? Favor inmerecido. No te lo mereces, pero Dios te lo dio. A partir de eso, yo siempre como iglesia y como pastor hemos apoyado los ministerios Pro Vida. Pero después de ese momento tenía un compromiso tan grande con la vida. Eso algunos ven los piecitos que yo me pongo aquí en mis cabanes. Estos son los piecitos de un niño a las 10 semanas. Así de formado está. Sus 10 dedos completos. Y ando siempre con eso conmigo porque hoy es uno de los días más felices de mi vida. Porque de aquí a un tiempo vamos a levantar una fundación para ayudar a niñas y a jóvenes. Me dijo Nicole, papi, yo quiero hacer esa fundación. Yo le dije, cuenta conmigo 100%, para que niñas que tengan que tomar decisiones como esta podamos apoyarlas, ayudarlas. Si es financiero, vamos a financiar a esas personas, a esas niñas, hasta que ese niño tenga 1 año de edad. Y nos estamos conectando. Estoy tomando un diplomado de Provida. Estoy licenciando en otros aspectos para conocer todo esto, porque vamos a bendecir a Puerto Rico, vamos a bendecir a mucha gente. Porque lo que nos produjo dolor nos va a producir ahora muchas satisfacciones maravillosas con los testimonios que vamos a escuchar de lo que Dios va a hacer
a través de mis 3 hijas, a través de la pastora y este servidor, de mis yernos. Ha descubierto porque soy el pastor feliz, no porque no cometemos errores, sino por la gracia de Dios. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que vivo agradecido de Él y toda mi vida se la dedico a Él. Así que levantamos una nueva generación de fe. Amén. Vamos para adelante.